clase de hoy es la primera parte de muebles laminados. Les doy la bienvenida. Hoy vamos a ver cómo realizar muebles laminados. Vamos a comenzar comentando qué es un laminado. Es una placa que tiene una base aglomerada, vienen en distintos espesores, y una capa de laminado plástico. Vienen en diferentes calidades. Por ejemplo, vienen en foil, que es el más económico y que también es el menos duradero. Después viene con base melamínica, que es el caso de estas muestras, y después vienen con laminados plásticos. La placa que vamos a utilizar es una placa con base aglomerada y una lámina, un papel de melamina que recubre ambas caras. Estas placas vienen en distintos espesores. Nosotros vamos a trabajar una placa en 18 milímetros de espesor, que es la línea estándar, la más común para utilizar en este tipo de trabajo. Para comenzar nuestro trabajo vamos a ir a nuestros pasos habituales, que son la diagramación y el despiece. Vamos a realizar en este caso distintos tipos de muebles tipo alacena, distintas medidas, para que ustedes tengan idea de cómo armar una y otra. Entonces, vamos a armar un mueble tipo escobero, una alacena, un mueble para un extractor de aire, otra alacena y un mueble para colocar en él, por ejemplo, un microondas, que es muy útil en una cocina. Este lo vamos a hacer abierto con un estante y una puerta entera. Vamos a distinguir las puertas con estas manijitas. Las medidas que vamos a utilizar para estos muebles son las siguientes. A partir de allí, nosotros tenemos que comenzar a hacer nuestro despiece. ¿Cómo vamos a trabajar en el sentido de unir nuestras placas? Yo les había dicho que íbamos a trabajar a tope y significa que vamos a trabajar nuestras placas directamente arrimadas una contra otra, en este sentido, y luego la vamos a atornillar una contra otra, fresando el tornillo para que quede plano con la superficie del mueble. En este caso nosotros vamos a trabajar con los techos y pisos que tengan la medida exterior. Es decir, que si nosotros necesitamos saber la altura, por ejemplo, si una alacena tiene 60 centímetros, cuando armemos nuestra alacena, que va a tener esta característica, la medida va a ser 0,60 exterior. Significa que el parante, o lo que va a ser de parante en este caso,
va a tener de medida 60 menos el espesor del piso y del techo. Como estamos trabajando con 18 milímetros de espesor, tenemos que descontarle 36 milímetros a 60 centímetros para obtener el lateral o parante de nuestro mueble. Vamos a trabajar entonces con nuestro despiece, tratando de aplicar en todos los muebles esta forma de trabajo. Bueno, cada uno de estos muebles lleva un fondo, que en este caso va a ser el mismo material. Vamos a usar un aglomerado enchapado pero de una sola cara, de 3 milímetros, que en este caso no lo colocamos porque como hay que hacerle una canaladura posterior para que entre, una vez que estemos en las máquinas y le hagamos esa canaladura y esté armado el mueble, allí tomamos la medida en el momento en que haya que armarlo. Hasta este momento nosotros trabajamos con el aprovechamiento de la madera, traíamos el tablón, la tablita, el listón, lo que fuere que estábamos trabajando, lo poníamos sobre la mesa y veíamos un aprovechamiento integral. En este caso estamos hablando de una placa de casi 100 kilos de peso, con la cual no podemos trasladarla fácilmente. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar una hoja, hacer un dibujo en escala, tomando en cuenta que la hoja mide 2,60 m por 1,83 m y teniendo en cuenta que las vetas van a lo largo, en sentido del largo de la hoja. Entonces, en ese dibujito que nosotros vamos a hacer, comenzamos a colocar las medidas de nuestras plaquitas, ¿sí? Teniendo en cuenta que no podemos cortar en el medio, es decir, nosotros tenemos que tratar de siempre utilizar un mismo ancho para hacer un corte longitudinal o un corte transversal y después poder aprovechar al máximo nuestra hoja. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Existen otras bases, aparte del aglomerado, para hacer este tipo de muebles? Sí, existe una base que es de MDF, se llama una placa, que es una sigla en inglés que significa placa de densidad media, que es mucho más compacta, es otra calidad de material. Es un poco más cara, pero tiene una mejor terminación. ¿Quién más tiene preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Qué otro mueble aparte de este se puede realizar con el aglomerado? Con este tipo de material podemos realizar los muebles que nosotros querramos hacer. Como vienen en tanta variedad de colores e imitaciones, es infinidad la cantidad de muebles que se pueden hacer. Desde una mesa para un televisor, pasando por un modular, hasta muebles de cocina como vamos a hacer nosotros.